privilegio de estar en este lugar, lugar de adoración, lugar de alabanza, de respeto, porque es consagrado para tu gloria, para la alabanza de tu nombre, para el estudio de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos que en esta mañana nos enseñe, nos ayude. Necesitamos tu ayuda. Hermano, dígale: Señor, ilumina mi mente, ilumina mi corazón. Yo necesito tu palabra, Padre. Enséñanos, Señor. Necesitamos de ti. Señor, es tu palabra. Y es tu Espíritu Santo el único que nos puede iluminar, ayudar, Señor. Y más con estos temas que son tan controvertidos, Padre. Necesitamos tu ayuda, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, el domingo pasado, no, hace 15 días, ustedes no me dejaron terminar el tema, entonces vamos a continuar, a retomar el tema. Vamos a mantener el micrófono ahí, no pretendo correr, porque estos temas pues pienso que ameritan mucho tiempo, y lo importante es que cada uno vaya entendiendo. Quiero que levanten la mano los que no han participado en las últimas 3 dominicales, por decir algo. Ok. Les voy a pedir a los que no han llevado el hilo, porque seguro que si llegan ahorita, pero ¿cómo así? No van a entender. Les recomiendo que miren las predicaciones que están en YouTube, en el canal de la iglesia de Jesucristo el Rey, porque ahí hemos explicado a detalle, ¿cierto? Hemos ido paso a paso explicando los que tienen que ver con Apocalipsis, para que usted entienda un poquito. Así es de que si alguno está desubicado hoy es porque necesita eso. Entonces, relájese y más bien mira esos videos para que pueda entender un poquito más. Bueno, hemos dicho y hemos mostrado con abundante versículos bíblicos que el Nuevo Testamento divide la historia en ¿cuántos? 7, ¿cierto? 7, ¿no? En 2 nomás. En 7, ¿quién dividió la historia en 7 dispensaciones? Darby, no Darby, Darby, ¿cierto? En el año 1800 algo, 1800, él comenzó a dividir la historia y eso fue lo que llegó a América Latina, a América del Norte y se extendió, llegó aquí donde nosotros, y eso es lo que nosotros entendemos, y por eso tenemos la idea de esas ideas escatológicas del dispensacionalismo. No tenemos otra, por eso choca, ¿sí? Por eso chocan, porque es que cuando a uno le dicen que 5 por 8 no es 40, ¿cierto? ¿Cómo así? Pero es que a mí me enseñaron que 5 por 8 es 40. No, pero es 41. No. ¿Sí me entiende? Entonces es como difícil, por eso es exacto, cambiar ese chip, pero aquí se trata de mirar lo que la Biblia diga. Porque es que aquí no es lo que alguien organizó, ¿no? Que son 7, alguien lo organizó en 3, Joaquín de Fiori, los que han visto en los videos en YouTube, ahí vamos, allí yo doy un pequeño resumen, porque yo tengo que en 10, 12 minutos resumir lo que aquí podría compartir en 30 minutos, 40 minutos, pero sí, ahí sería un buen resumen. Entonces, hermanos, ¿cuál es la división? ¿Cuáles son las 2 divisiones? Este siglo y el siglo. Punto. ¿Sí? Este siglo y el siglo venidero, no más. ¿Sí? Y hemos dicho que ¿cuándo termina este siglo presente? La venida de Cristo. Básicamente, la venida de Cristo parte la historia, ¿cierto? Y termina el último día del
de este siglo y comienza el eterno, la eternidad, ¿cierto? Viene el juicio, viene el tribunal de Cristo, ya viene la eternidad. Entonces, la esperanza del cristiano es la aparición, la parusía. Parusía es la aparición de Cristo, es la manifestación, es la segunda venida, la llegada de Cristo. Esa es la esperanza, ¿cierto? Decíamos que por qué se venía si Él está con nosotros. Si en Mateo 28, 19 dice que he aquí que yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué vamos a esperar la venida si Él ya está? ¿Sí? Bueno, Él está y lo vimos cuando Pablo estaba, creo que era Corinto, y tenía miedo porque había persecución y él quería como irse, salir de ahí, pero Jesús se le apareció y le dijo: no temas porque yo estoy contigo y yo voy a estar, yo tengo mucho pueblo en este lugar, así de que no les temas, ¿cierto? El Señor le diciendo: yo estoy, ¿cierto? Pero está en una forma espiritual, pero lo vamos a ver llegar porque dice: todo ojo le verá, ¿sí? Y va a ser como le vieron ir, fue humanamente, carnal no se dice, físicamente, ¿cierto? No es que espiritualmente lo tenemos, está, pero lo vamos a ver. Qué hermoso, ¿cierto? Poderlo tocar, poderlo abrazar. Wow, yo hago la fila que haya que hacer, así me toque una eternidad, pero yo hago la fila. Qué bendición. Amén, eso será glorioso. Entonces, ese día, esa es la esperanza que tiene el cristiano. Tenemos allá Juan 6:39, es del anterior. Juan 6:39, mire lo que dice: y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Está acá? ¿Me ayuda a leerlo? Amén. No los escuché mucho, pero 1, 2, 3. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Sino que yo lo resucite. ¿Cuál es el día postrero? El último día de este siglo. Entonces mire aquí que está relacionando la venida ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la resurrección. Ahí está, ¿cierto? La segunda venida con la resurrección, porque es que las clasificaciones no, que primero es esto, que luego esto, que ahí está relacionando estas dos cosas, aunque ese no es el tema, pero ahí está muy claro. Implica que no hay un periodo entre este siglo y el venidero. O sea, no es que hay un pedacito por ahí. Y la pregunta que decimos, bueno, ¿y el milenio? ¿Dónde metemos el milenio? Esos 1000 años, ¿dónde los metemos si solo hay este siglo y el venidero? Hay esas dos opciones: o es en la eternidad, el milenio se refería a la eternidad, o se refiere a este siglo porque es que no hay más. Según Jesús, este siglo o el venidero. Más o menos, y ahí fue donde se alborotó esto, ¿cierto? Ahí fue donde, pero ¿cómo así? ¿Y dónde? Bueno, ahí está la cuestión, ahí está la cuestión. Cuando no es la estructura que nos da la Biblia, cuando no son los principios que nos da el Señor, nos metemos en problemas. Y eso, por eso hay tanta confusión, ¿cierto? Pero bueno, usted ya, vuelvo y digo, si usted está perdido, vaya a los videos porque aquí no podemos pues repetirlo todo. Entonces, continuemos con esta pregunta: ¿cómo es este siglo?
¿Cómo es este siglo? Miremos Lucas 16, 8. Quiero que mientras que leamos los textos usted se pregunte, ¿hay la esperanza de que este siglo mejoren las cosas? ¿Qué dice? Eso, mire. Y alabó sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Oye eso, la pregunta que tenemos en mente es ¿cómo es este siglo? ¿Sí? Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Se acuerdan la historia? Él era el que administraba muchos bienes de este señor, del amo, y cuando ya lo iban a despedir, él llamó y dijo, bueno, ¿usted cuánto le debe a mi jefe? Yo le debo 20 millones, bueno, pongamos ahí 10. Sí, usted 10, le perdonó 10. ¿Usted cuánto le debe? 5 millones, pongámosle 2, ¿cierto? Y quedó bien con todo el mundo. Y lo echaron, pero quedó con amigos y el que tiene amigos, pues, ¿cierto? Entonces dice que hizo más sagazmente por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son ¿qué? Más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, ¿cómo es este siglo según eso? ¿Cuántas personas hay en este siglo? Los hijos de este siglo y los hijos, según el versículo, los hijos de luz. Ojo con eso, los hijos que son de este siglo y los hijos de luz, ¿cierto? Miremos en Marcos 10:30. Dice, Pedro le dice, Señor, nosotros te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Y dice que van a recibir bendiciones y que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, otra vez, en este tiempo y en el siglo venidero. Ahí está la clasificación, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a recibir en este siglo? Madres, hermanas, bueno, sí. El que no tiene muchos hermanos, pues ahí está la iglesia llena. ¿Sí? Si no tiene madre, mira, ahí escoja. Pero dice con persecuciones. Note eso, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Otra vez, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. ¿A cuál? ¿Quién está hablando? Pablo. Le está hablando a la iglesia de Roma y le dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, otra vez, en este mundo, en este siglo, hay un estilo de vida. Hay una manera de ver la vida, hay una manera de hacer las cosas, hay una manera de ver a los demás, hay una manera de verse a sí mismo. Y él dice, usted no se conformen, o sea, conformarse es moldearse, no se acoplen, no se amolden a este mundo, sino que ustedes deben ser diferentes, sino que deben ser ¿qué? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No todo lo que se hace en este siglo, no todo lo que pasa acá es la voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere, ¿cierto? No es, pero para su pueblo, para sus hijos, para los hijos de luz que están aquí en este siglo, deben que ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntele al que tiene al lado, ¿qué tan diferente es usted a los hijos de las tinieblas? Segunda de Corintios, si lo miró feo, ore por él. Segunda de Corintios 4:4.
Dice Pablo, en los cuales el Dios de ¿qué? Ojo, este siglo entonces tiene un Dios. ¿Sí o no? Un Dios. Por eso hay tanta corrupción, tanta maldad, tanta injusticia, tanta... Usted sabe la explicación. El Dios de este siglo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hay un Dios, en este siglo tiene su propio Dios, y que tiene cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz. ¿Sí? Ciegos, y por otro lado hay luz en este siglo simultáneamente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ¿qué? ¿Cómo es ese siglo? Malo, malo. Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, mire, estamos tratando de definir cómo es este siglo. Este siglo tiene un Dios, que es Satanás. Este siglo tiene un estilo de vida que es contrario a la luz, contrario al Señor, contrario al Evangelio, ¿cierto? Y le dice a los hijos de luz que no se conformen a ese, sino que sean diferentes. Este siglo es malo, literalmente aquí lo dice, para librarnos del presente siglo malo. O sea, mire la obra de Cristo con relación a este presente siglo malo. Efesios 2, 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo? En otro. Note que le está hablando a la iglesia, le está hablando a la iglesia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Note eso, en el versículo anterior dice que el Dios de este siglo, y aquí está diciendo que el príncipe de la potestad del aire. ¿Será diferente? El mismo, ¿cierto? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, creo que tenemos ahí un cuadrito. ¿Ya está el cuadrito? Vamos a mirarlo. Señor. A manera de resumen. Entonces tenemos dos, el siglo presente que dice que es malo, ¿cierto? Y el siglo venidero que es bueno. En este siglo hay hijos de este siglo, que son de este estilo de vida, de esta cultura diabólica contra Dios, en rebeldía contra Dios, contra sus leyes, etc. Pero del otro lado están los hijos de luz. Amén. En este siglo malo hay persecución para los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque es que es diferente, porque la luz y las tinieblas no pueden ser amigos. No pueden ser amigos. Jesús dijo que yo los mando como ovejas en medio de lobos, que los van a ultrajar, que los van a perseguir, que los van a difamar, que los van a meter a las cárceles, que los van a matar. ¿Sí o no? Y si usted mira la historia de la iglesia, eso ha sido, y todavía, en pleno siglo XXI estamos. Sí, todavía. Todavía estamos en el siglo XXI. Todavía hay persecución disimulada, legal, pero hay una persecución. En Europa ahorita, esa chica que fue y mató en un colegio, mató a 2 hijos del pastor. Ella había sido estudiante de ahí porque ella era trans, ¿cierto? Y no la aceptó la familia y fue y arremetió contra eso. O sea, contra un colegio cristiano mató a los hijos, creo que 2 o 1. Me parece que fueron 2, no sé. O sea, y el grupo LGTBI está porque el cristianismo defiende la familia,
protege la familia y ellos quieren acabar con la familia. Porque es que cuando usted dice estos son mis hijos, ya es como, por decirlo de una manera, propiedad privada, pero la idea es que no, eso es del Estado. Él puede decidir, ¿cierto? O sea, la familia es el obstáculo número uno para el socialismo, para el comunismo, porque es que no debe haber propiedad privada, no debe haber hijos, sus hijos son del Estado. Y cuando el Estado lo requiera tiene que estar disponible, ¿cierto? Hay persecución, bueno, ese sería otro tema. Entonces hay persecución para los seguidores de Cristo. En el siglo venidero, ¿qué va a haber para ellos? Vida eterna, ¿cierto? Para seguidores de Cristo. Estando aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Satanás es el Dios de este siglo. En el siglo venidero, Cristo es imagen de Dios. que es la imagen de Dios. Este presente siglo es malo, como lo acabamos de leer. El futuro siglo es de Un futuro justicia. siglo de justicia. Allá sí va a haber justicia, allá sí. Antes andaban conforme a la corriente de este siglo los cristianos, pero ahora Conforme a los valores del siglo venidero. conforme a los valores del siglo venidero. Ahora, la pregunta es, ¿hay esperanza que este siglo mejore? Piensen en lo que hemos leído. Hable, claro. ¿Hay esperanza que las cosas mejoren? No, pero en este siglo. Estamos aquí evaluando. ¿Cómo es este siglo según lo que leímos? Malo. Malo. ¿Será que este siglo va a amar a los cristianos? ¿Será que va a llegar una época de paz donde el lobo y el corderito se van a dar abracitos? En este siglo no. Pero lo que dice el milenio es eso. Claro, cada vez es peor. ¿Sí? Y la Biblia dice que si el Señor no frena el ministerio de la iniquidad, de la maldad, o sea, el Dios de este siglo acabaría con todo. Si no hay más perversión, más maldad, es porque el Señor tiene un freno. Amén. Él tiene un freno, si no esto sería peor. Entonces, hermanos, no hay esperanza. No es que va a venir un gobierno y que va a cambiar y que va a traer la paz para Colombia, ¿cierto? O sea, mire que esto me cuestiona a mí porque, Dios mío, uno aquí como colombiano que ama a su país y que ha vivido tanto y ha visto tanto y han jugado tanto con nosotros del proceso de paz, y esto es una patraña, ¿cierto? Y mire que esto peor, ahora hay más grupos. O sea, ¿dónde está la paz? Pero alguien quedó con un premio Nobel, chévere para él, pero la realidad de aquí, cuando están en el proceso de paz, yo hablaba con mis compañeros del llano, los pastores del llano, y yo les decía, bueno, ¿ustedes qué piensan allá? Ustedes que están en medio de la guerrilla y que conocen, les toca sufrir los rigores de la guerra, allá en Arauca, en el Casanare, todas esas regiones. Ellos nos decían, mire, eso de que firmen la paz, la van a firmar los cabecillas, pero los guerrilleros, la gente de acá, ellos siguen, de pronto algún grupito y tal como eso sucedió, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, Señor, a la luz de la palabra, uno esperar aquí en este mundo una justicia, esperar aquí paz, no, es complicado, ¿cierto? Es complicado porque es que ya, y quiere esperar un tiempo de bendición. Mire que entonces la posición del posmileniarismo que dice que se va a predicar el evangelio, que va a ser lleno el mundo del evangelio y que entonces va a venir un momento de paz porque la gente se va a convertir. Cuando empezó esa forma de pensar, wow, eso, sí, aleluya, y predicar, pero fueron pasando los siglos y no, las cosas no cambiaban. Entonces comenzaron como que, uy, esto como que no es.
Pero el Señor nos está diciendo, este siglo es malo. La esperanza del Hijo de Dios es hacia allá. Amén. Eso no quiere decir que yo, mientras que yo esté acá, yo no busque hacer lo correcto, buscar la mejoría de mi ciudad, de mi barrio, de mi comunidad, ¿cierto? Eso no quiere que entonces los cristianos no participen en política, qué sé yo. Yo creo que sí, al contrario, pero teniendo claro que aquí no va a ser, el cielo no está aquí en la tierra. Amén. Entonces, hermanos, eso mire que lo que este cuadrito nos dice, que esperar un tiempo de paz, de prosperidad para todos, de justicia, ese cuentico, no. Amén. La esperanza del Hijo de Dios es a la eternidad, allá sí, el príncipe de justicia, el príncipe de paz. Amén. Seguimos mirando. ¿Cuál fue el versículo último que leímos? Bueno, sí, 1 Corintios 2:6. Entonces ya quedamos claro que este siglo es malo y que no hay esperanza acá en este siglo. Amén. ¿Eso está claro? Esa es la primera conclusión. ¿Hay preguntas o dudas sobre esto? Levante la mano y para que nos... ¿Sí? Listo. Hablando de que el siglo es malo, pero el pastor comentaba de que hay como un freno, hay una contención. ¿Qué o quiénes serían ese freno o esa contención para que lo malo no se El extienda? Espíritu Santo, el Señor, la obra de Dios. Pues tendríamos que estudiar el pasaje, pero dice que hay un ministerio de iniquidad, el cual Dios, bueno, ya se me olvidó el versículo, pero lo podríamos buscar por ahí en Google, el ministerio de iniquidad, quién frena, y sí, pero no a través de, no podremos decir que la iglesia, porque la iglesia, a veces la iglesia peca más que o igual que, ¿cierto? Eso, no, eso no, es la obra del Señor, es la obra del Señor. Alguien, los que tiene Google, es la obra del Espíritu Santo en el corazón de los hombres para que el pecado no avance en la forma ilimitada que Él quiere, porque realmente Dios es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, cuando llega a nuestro corazón el Espíritu Santo nos convence de eso y nosotros entonces empezamos a ver qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y el Espíritu Santo hace que nosotros actuemos, de que hoy vengamos acá a alabar su nombre y no nos quedemos allí pasando la resaca. En el cristiano sí, pero es que entonces quiere decir que los de afuera tienen toda libertad de expresar toda su maldad y su perversión. No, exacto, Dios tiene un freno, porque si no, hermanos, claro. Es Dios quien no les permite a seguir haciendo daño. Dios pone sus límites. ¿Cómo dice? Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Se ha quitado del medio. Gracias, hermano. Mire que hay algo que lo detiene. Hay algo que lo detiene. Y es que si el Señor no lo hace, si esto estuviera en manos del diablo totalmente, de pronto hay esa, o sea, el diablo fue atado, pero tiene exacto, tiene sus límites, si no sería terrible. Pregunta, ¿cuánto es la duración de este siglo? Vamos a mirar 1 Corintios 2:6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Note eso, la pregunta es ¿cuánto va a durar este presente siglo? Entonces aquí nos está diciendo que ni los príncipes de este siglo que perecen.
Primera de Juan 2:7. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. para siempre. Note que ahí hay un contraste entre lo que pasa, lo que es temporal y lo que es eterno. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas ¿qué? Van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Van pasando, o sea, esto se está acabando. Esto se va acabando. O sea, este siglo llegará un momento en que finish, terminó. El escatón, se bajó el telón y se acabó la historia, se acabó la obra de teatro, se acabó y ahora vendrá la eternidad. Entonces mire que la palabra nos está mostrando que esto va terminando. La pregunta es, ¿cuándo? Y la verdadera luz alumbra. O sea, me gusta este versículo porque dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera Ya alumbra. me hace pensar en la aurora, ¿cierto? En la madrugada, que dicen que el punto más oscuro de la noche es ese, cuando viene la aurora, cuando empieza ya el aclarecer, ¿sí? Entonces es como que estamos en la oscuridad, pero ya como que ya se ve ahí los rayos del sol, ya como que viene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces del principio del mundo, pero ahora en la consumación, oiga eso, note lo que dice el texto, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La palabra clave aquí es pero ahora en la consumación, o sea, la idea es que se están consumando como cuando se prende leña y ya se está acabando la llama porque la leña se consumió, ya no hay quien lo alimente. Entonces, la idea es que esto se está acabando. Esto se está acabando. Y la última cita, 1 Corintios 10:11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado ¿qué? Los fines de los siglos. Piense un momento en ese versículo. ¿Qué significa este versículo? Sobre todo la última frase. ¿Qué significa? Que el siglo tiene un fin. Sí, eso lo hemos leído en los otros versículos, pero aquí hay algo nuevo. La última parte, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cómo? O sea que todos los siglos van a terminar. El presente y el venidero. Porque dice los fines de los siglos. Porque habla en plural. Hmm. Bueno, no porque por definición el siglo venidero es eterno. Entonces no tiene fin. ¿Sí? Siglos es de pronto en el sentido de ciclos. ¿Sí? 100 años un siglo, otros 100 otro siglo. ¿Sí? Ok. Pero mire lo que dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, que ya estamos en los últimos momentos. Bueno, no tengo aquí el texto, pero cuando vino el Espíritu Santo y comenzaron los 120 a hablar en otros idiomas, y Pedro se levanta para explicar qué fue lo que pasó ahí, él dijo, mire, esto es la profecía que dijo Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea,
Pedro está diciendo que en ese momento se está cumpliendo la profecía de Joel. Y Joel dijo que en los postreros días, en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, ¿cuándo empezaron los últimos días? Exacto. Hermanos, no estamos en los últimos días. Los últimos días empezaron cuando la venida del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? ¿Lo entiende o...? Bueno, no tengo los otros pasajes, pero los tengo aquí. Cuando dice la Biblia el carácter de los hombres de los últimos días, ¿quién lo dijo? Pablo, en el siglo I. ¿Sí? O sea, en otras palabras, hermanos, estamos a las puertas de... Si los últimos días empezaron hace 2000 años, imagine cómo estamos ahora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué entendemos de ahí? ¿Qué quiere decir eso? Viviendo horas extras. Sí, por decirlo de alguna manera, este siglo ya está en las últimas. En las últimas. Para Dios el siglo no es un concepto, para Dios no es un concepto el siglo, porque nosotros tenemos como siglo 100 años. Para Dios no, el siglo no es un concepto, sino un lapso de tiempo que se va a acabar en el momento en que venga Él y nosotros resucitemos transformados en cuerpo glorioso. El problema en la escatología es esa palabra pronto, y aquí que vengo pronto. ¿Qué quiere decir pronto? Porque nuestros hermanos en el primer siglo entendieron pronto, ya. Y algunos hasta se descuidaron, dejaron sus actividades. ¿Yo para qué voy a sembrar? Si el Señor ya viene. Sí, y dejaron sus actividades, su vida. Y Pablo le tiene que escribir la segunda carta a Tesalonicenses diciendo, no, eso no es así. Pablo le dice, mire, eso no va a ser hasta que el hijo de perdición, se me están olvidando los términos, aparezca y luego sí, entonces vendrá el fin. O sea, esto, como dijo Jesús, esto es principio de dolores, pero todavía no. ¿Sí me hago entender? Entonces es una lucha y un entender eso. Los primeros hermanos entendieron que eso era ya, y si ustedes han notado las enseñanzas, los videos que estamos subiendo a YouTube, la historia de la iglesia ha mostrado que cuando vienen terremotos, cuando vienen guerras, cuando vienen, la gente dice, no, mire, esto es el cumplimiento. Pero resulta que desde los primeros siglos ha habido guerras, terremotos, y todos los personajes así que se levantan con influencia grande en el mundo dicen, ese es el anticristo. Hitler, la iglesia que en un momento votó por él, porque él fue un astuto para engañar a toda la comunidad, y lo vieron como, wow, este es el hombre, y lo apoyaron, y después estaban diciendo que él era el anticristo cuando lo conocieron como Hussein. Cuando subió decían, mire, es que hasta el nombre Saddam Hussein, Satán, eso es. O sea, eso es un ciclo. Y otros se atrevieron hasta a dar fechas de la venida del Señor cuando Él mismo dijo que ni el día ni la hora. De esos temas, de eso está, por eso ha sido tan complicado estos temas, amén. Lo importante, hermanos, es que estamos en las manos del Señor. Lo importante es que este siglo que es malo, pero el Señor dijo, no temas, yo estoy contigo hasta el último, hasta todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Sí? Hasta el fin del mundo Él va a estar. Cuando se acabe este mundo ya pues vamos a estar físicamente con Él. Y ya después la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Por ahora nos toca seguir adelante. Dígale al que tiene al lado, hermano, adelante. Amando, honrando, sirviendo al Señor, porque Él está a las puertas. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, bendito Señor. Gracias por estos versículos, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es lámpara que ilumina nuestra mente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, soberano Señor,
tu palabra, Padre, y que esto nos aliente, Señor, a seguir adelante, a perseverar. Oh, aleluya, Señor, sabiendo, Padre, que tú un día establecerás la justicia, la eternidad, Dios mío. Bendito eres, que nuestra esperanza sea en Jesús, como cantamos esta mañana, Señor. Muchas gracias, Padre bueno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.